Buenos días, hermanos, que Dios los bendiga. El Señor en su santa profecía me venía diciendo que Él me iba a dar una vivienda propia, y entonces yo decía, bueno, pero ¿cómo voy a tener esta vivienda si yo no tengo con qué comprarla? Yo decía, yo creo que yo compro un pedazo de lotería y me la gano, y con esto pues compro la vivienda o alguien me la va a regalar. Y bueno, pasaba así el tiempo, y cuando llegó la pandemia, cuando estábamos encerrados, yo tuve un sueño con la hermana María Luisa, que yo llegaba a la iglesia y la hermana María Luisa llegaba también a la iglesia, y ella me llamaba y ella muy sonriente me entregaba pues unas llaves. Y como estábamos encerrados, yo dije, bueno, Señor, gracias, y si no podemos ir ni a la iglesia, y yo dije, bueno, gracias. Y este año, comenzando el año, el Señor decía, pues Él siempre me decía que me iba a sorprender, y este año llegaron unas personas a la casa, unas personas de una entidad, y ellos me dijeron, no, es que usted es la feliz ganadora de un bono para la compra de su vivienda. Y yo dije, sí, yo estaba muy emocionada, muy feliz, y entonces pues tenía unos meses, tenía poco tiempo para conseguir esta vivienda, y yo le comenté a algunas personas y ellos dijeron, no, eso pues con ese dinero va bien abajito de Suacha, o va bien por las lomitas, que allá consigue una casita, consigue su vivienda. Pero el Señor sí, Él siempre me guiaba, y Él me decía que no me preocupara, que no era necesario ir por lugares muy lejanos. Y entonces Él me decía, no te preocupes, y yo le decía, ay Señor, pero tengo poquitos días, ellos me llaman y dicen que tengo que tener una opción, y yo decía, bueno Señor, y Él me dijo, no, yo lo que tenía que leer, que Él me mandó una tarea, me dijo que leyera el libro de la hermana María Luisa. Y yo dije, bueno, voy a leer el libro de la hermana María Luisa, y a los poquitos días ya el Señor me dio pues esa vivienda, me dijo dónde era la vivienda, y ellos todos están muy sorprendidos, muchas personas, y dicen, pero ¿cómo con ese dinero usted adquirió esta vivienda en este lugar bonito? Porque sí, el Señor ya me dio la vivienda en un lugar, sí, es muy bonito, y ya estoy disfrutando de esta vivienda, y todo lo testifico para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Yo vengo de la hora de Popayán, hermanos. Bienvenida, hermana. Una alegría tenerla aquí con nosotros. Hermanos, les comento que en las primeras profecías el Señor me hablaba de que mis pequeños serían grandes profesionales en este país, que estarían ocupando unos puestos muy importantes, que no me preocupara por el dinero, que Él pondría ayudadores en el último momento, y que mis pequeños ocuparían los primeros lugares, que trabajarían en fronteras, sobre fronteras, que estarían graduados por medio de grandes personalidades de este país, que ellos, sus superiores, verían tanta gracia en ellos. Es así, hermanos, que mis pequeños hicieron sí unas carreras importantes aquí del estado, aquí en Colombia. Han visto en ellos gracias. Es así como sus superiores han visto tanta gracia por misericordia del Señor, que han ocupado puestos en tiempos de vacaciones, cuando aquellos superiores de aquellas instituciones se han ido. Alguno de mis pequeños dice, madre, pero cuando paso por los pasillos escucho murmullos de mis compañeros de que como yo tan pequeño y que con un rango inferior vengo a ocupar el puesto, la oficina de aquel superior.
Y yo le digo, pues hijo, son promesas del Señor y es palabra cumplida. También el Señor me hablaba de que traspasarían fronteras sobre fronteras, es así como uno de mis pequeños ha hecho un viaje en un medio de transporte de una de esas instituciones por todo Sudamérica. Y tan cuando el Señor me hablaba que sería graduado por grandes personalidades de este país, es así como han sido graduados y ocupando los primeros lugares. El Señor también me hablaba en cuanto a mí que Él me estaría dando, que yo le pedía una humilde vivienda, pero que Él me estaría dando no solo una vivienda, sino que me daría una aquí en este país y una en el extranjero. Es así como me permitió ir al extranjero y una persona ya le regaló una vivienda a mis hijos y también una aquí en Colombia. Hermanos, les comento que yo le clamaba al Señor antes de la pandemia, un día en alabanza allá en Popayán, en la iglesia. Es así como llegó profecía sin pedirla y el Señor, yo tenía algo tan profundo en mi corazón que le pedía con respecto a la iglesia y le decía, Señor, cómo me gustaría que la hermana María Luisa nos enseñara a todos sus creyentes. Pero yo decía, pero es imposible, ¿cómo lo puedo hacer? Pero eso lo tenía en el fondo y siempre como que era un anhelo. Y me habla en profecía antes de la pandemia, me dice, y ese anhelo tan profundo que tú has sentido en cuanto a mi iglesia, en cuanto a mi sierva amada, muy pronto lo vendrás cumplido. Y es así como lo he visto, que la hermana María Luisa ahora nos enseña a través de los medios del internet. Todo esto lo testifico para la honra y la gloria de mi Padre Celestial. Testifico para darle la honra y la gloria a mi Señor. Yo testifico que yo conocí la iglesia en Brasil, en Sao Paulo, hace más o menos 3 años. Yo venía del mundo muy perdida, muy triste, como sin esperanza, y el Señor, estando yo fuera del país, me puso en el corazón ir a Brasil, y en Brasil yo conocí la iglesia y Dios me habló por primera vez y yo quedé completamente sorprendida de que Dios se manifestara de esa manera y yo quedé muy feliz y por primera vez en mi vida yo sentí paz en mi corazón, la primera vez que yo escuché profecía y el Señor me hacía promesas muy hermosas de que yo iba a recibir el Espíritu Santo y de que me esforzase y que mi corazón iba a cambiar y que Él me iba a ayudar. Y yo sentía que yo no merecía el Espíritu Santo, los dones espirituales, porque me sentía indigna, pecadora. Y en una de las enseñanzas, el hermano Álvaro Camacho enseñó que no solamente recibir el Espíritu Santo es un honor, sino que también es un deber de nosotros buscarlo. Así que yo empecé a preguntar cómo hago para recibirlo y me decían, dispón tu corazón, aléjate de las cosas que te distraen del camino de Dios, lee la Biblia, vea las alabanzas y yo empecé, hermanos, a mí me daba mucha vergüenza leer la Biblia al frente como de mis amistades o mis amigos y yo la leía en la noche y me empecé a enamorar de Dios y es así que 4 meses después en un estudio bíblico justamente la hermana María Luisa estaba orando y pidiéndole al Señor de que entregase su espíritu, que entregase su fuego. Y 4 meses yo en la iglesia recibí el Espíritu Santo por pura misericordia del Señor y yo estaba súper sorprendida porque yo me sentía la persona más indigna del mundo y el Señor me habló en profecía y me dijo, perdónate, yo ya te perdoné a ti, lo que pasó ya pasó, déjalo en el pasado, ahora esfuérzate por lo mío que yo te voy a ayudar. Y es así que al mes de recibir el Espíritu Santo volví acá a Medellín. Obviamente, pues yo soy relativamente joven, ya yo no me juntaba con ninguna de mis amistades y yo quedé sola, entre comillas, pero yo nunca en mi vida me había sentido tan acompañada por el Señor. También testifico cortamente para darle más paso a los siguientes testimonios que mi papá, cuando yo tenía 1 año de edad, él quedó privado de su libertad y yo nunca pude estar con él. Y esa era una de las cosas que a mí más rabia me daban como de la vida, que yo le echaba la culpa a Dios de que Él nunca me había permitido tener una familia. Es así que el año pasado, en noviembre, final de noviembre, mi papá me llama y me dice que hace 1 hora recibió la libertad
y el Señor ya me lo había como dicho que iba a recibir una noticia muy bonita. Entonces mi papá me dijo que lo único que él quería era verme, y yo fui a Villavicencio, y en la semana de mi cumpleaños yo le dije, yo lo único que quiero de cumpleaños es que tú me acompañes a la iglesia. Y es así, el 22 es un miércoles, y él me acompañó a la iglesia por primera vez, y no solamente tuve a mi papá libre, sino que fue conmigo a la iglesia y recibió profecía, y estaba llorando y me decía, no sabes el regalo tan grande que me acabas de dar el día de hoy. Y dije, valió la pena esos 19 años de espera por simplemente vivir ese momento, ver a mi papá recibir profecía, porque no solamente sentí que salió de la cárcel, sino que le acabo de dar la salida a muchas peores cosas que hay en la vida. Y yo lo testifico porque el Señor ha sido y ha dado Amén. cosas maravillosas. Gloria a Dios.